Dejamos de lado las enfermedades glomerulares y ahora vamos a entrar a las enfermedades tubulointersticiales. Acá vamos a describir las más frecuentes, principalmente pielonefritis aguda, en donde podemos observar esta imagen característica. Pielonefritis aguda. Hay diversas formas de nefritis intersticiales y aquí se muestran numerosas células inflamatorias, principalmente neutrófilos, que ocupan los túbulos renales e invaden el intersticio. Este caso fue secundario a una infección ascendente de la vía urinaria que se inició en la vejiga. Casi todos los casos se deben a organismos bacterianos como enterobacterias, tales como la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, Edwardsiella, Enterobacter, Streptococcus y Staphylococcus. La ístasis urinaria por anomalías congénitas, uropatías obstructivas o vaciamiento disminuido puede predisponer a la infección ascendente de la vía urinaria. Macroscópicamente, la pielonefritis aguda presenta riñones que exhiben cantidades variables de abscesos corticales pequeños, de color blanco amarillento, que suelen ser esféricos menores de 2 milímetros de diámetro, a veces rodeados de una zona de hiperemia. Con frecuencia, estos abscesos corticales son más prominentes en la superficie subcapsular, después de que se ha separado la cápsula. En la médula, los abscesos tienden a presentar la forma de estrías rectas, blanca o amarillenta, que convergen en las papilas. La mucosa pelvicalicia puede ser hiperémica o estar cubierta por exudado fibrino purulento. Histológicamente, el riñón muestra un infiltrado neutrofílico, tú lo puedes observar en la diapositiva microscópica, y de aspecto purulento por toda la corteza y la médula. En la médula hay material purulento en la luz tubular, conductos colectores y la corteza. El pus está situado dentro de los túbulos y como pequeños abscesos esféricos dentro de los cuales pueden verse las colonias bacterianas. Como ya dijimos, la pielonefritis es causada por infecciones bacterianas. Ya vimos cuáles son los principales agentes etiológicos y pueden ingresar por dos vías: infección ascendente desde la vía urinaria inferior, que es la más común, y para esta hay factores que te predisponen, como embarazo, diabetes, éstasis urinaria, por ejemplo, la obstrucción de vías urinarias por cálculo, crecimiento prostático, tumor maligno, invasor de la pelvis, defectos estructurales de la vía urinaria, reflujo de orina de la vejiga urinaria o reflujo vésico-ureteral. Y segundo, por la propagación hematógena en estados bacteriémicos o septicémicos. Es inusual, pero se han visto pocos casos, aunque es menos común. Parece ser la más probable en ancianos, que desarrolla fiebre de origen desconocido, a menudo con escalofríos e insuficiencia renal aguda. Los signos y síntomas son fiebre, escalofríos, dolor de espalda y a menudo se asocian con signos de infección de las vías urinarias inferiores. El diagnóstico se establece con un simple examen de orina y su cultivo para demostrar el organismo responsable, que en la mayoría de los casos son la E. coli y otros microorganismos entéricos que se ven con menor frecuencia. En ausencia de tratamiento, la pielonefritis puede provocar las siguientes complicaciones: insuficiencia renal aguda, particularmente cuando la infección es bilateral o el funcionamiento renal ya está deteriorado por alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, que es lo más frecuente. Septicemia por gram negativos con shock grave y a menudo falla orgánica múltiple. Necrosis papilar, que es frecuente el desprendimiento de papilas necróticas en la orina y seguida casi invariablemente por insuficiencia renal aguda. Y el absceso perirrenal es cuando la infección se extiende fuera del riñón a la grasa perirrenal.
Esto es particularmente probable que suceda cuando la pielonefritis se asocia con presencia de cálculos en el sistema pélvico, que lo veremos más adelante. La pielonefritis, en el cual el sistema pelvicalicio se destiende con pus, lo que tiende a ocurrir cuando hay obstrucción en la unión es cuando o más abajo se da por un cálculo, lo más frecuente. El segundo ejemplo que vamos a ver es la pielonefritis crónica. Primero quiero que veamos el lado derecho de tu página, en donde se presenta un riñón con pielonefritis crónica avanzada por reflujo y hidronefrosis secundaria. Quiero que te recuerdes de los laboratorios iniciales de patología general en donde veíamos un riñón con estas características. Hay tan solo un delgado ribete de corteza renal residual. Si el proceso es unilateral, entonces el problema se ha originado en una enfermedad que afecta a una localización situada entre el orificio ureteral y la pelvis renal. Este caso tenía un cálculo al igual que el que presentábamos en los laboratorios, ¿te recuerdas? Que había provocado obstrucción de la vía urinaria durante muchos años. El reflejo vésico-uteral, que se presenta más a menudo en la infancia, puede dar lugar a hallazgos similares. Si el proceso obstructivo fuese bilateral, entonces la enfermedad subyacente se habría originado en el trígono de la vejiga o la uretra. Frecuentemente en los hombres se produce por una próstata periureteral o algún proceso como una neoplasia que comprima ambos uréteres o gran parte de la salida de la vejiga o la uretra. La pielonefritis crónica bilateral es una causa común de nefropatía crónica terminal. Ojo, también observamos un TAC en donde se ve el agrandamiento renal y también se observa el daño que produce este proceso obstructivo. Hay dos formas de pielonefritis crónica, la asociada con reflujo y la obstructiva. En la forma más común es la asociada con reflujo desde la vejiga urinaria hacia los uréteres. Predispone a brotes recurrentes de inflamación, lo que induce a cicatrización. Esto sucede durante la infancia y la enfermedad se vuelve manifiesta en la vida adulta temprana, con deterioro progresivo funcional renal. En cambio, la pielonefritis obstructiva se produce en episodios recurrentes de infección en un riñón, en el cual el drenaje pielocalicial está obstruido. La obstrucción, que es posible a cualquier nivel de las vías urinarias inferiores, puede causar una anormalidad anatómica o por un cálculo de la vía urinaria. Los riñones tienen áreas irregulares de cicatrización que se ven como zonas deprimidas de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. Las cicatrices se localizan como sobre el cáliz renal distorsionado con forma de masa y se asocian con la cicatrización de las papilas renales. El sitio más común de cicatrización en los cálices son los polos renales. Histológicamente, el riñón presenta áreas irregulares de fibrosis intersticial con infiltrado de células inflamatorias crónicas. Los túbulos están atróficos y pueden estar dilatados y contener material proteináceo. Los glomérulos muestran fibrosis periglomerular y muchos exhiben hialinización completa. Y vamos a ver también el caso de necrosis tubular aguda. En la parte izquierda de tu página puedes observar un caso de necrosis tubular aguda. Macroscópicamente se observa que el riñón está pálido, hinchado, con pérdida de la demarcación córtico-medular, y en la histología de la corteza se muestra degeneración y necrosis del epitelio tubular, con hinchazón del citoplasma y pignosis de los núcleos. Hay dos grupos principales de factores causales, los isquémicos y los tóxicos. La necrosis tubular isquémica es causada por insuficiencia de la perfusión renal. Esto suele ser el resultado de hipotensión, hipovolemia en el shock, o también ocurrir después de una extensa pérdida de sangre.
Las situaciones clínicas que conllevan un riesgo alto de desarrollo de necrosis tubular aguda isquémica son la cirugía mayor, quemaduras graves, hemorragias y causas de hipotensión intensa y shock. Por parte de las lesiones tóxicas de la necrosis tubular aguda, son raras, pero se incluyen productos endógenos como la hemoglobinuria, mioglobinuria, intoxicaciones por metales pesados, a la cabeza el plomo y el mercurio, intoxicaciones por solventes orgánicos como el cloroformo y el etilenglicol, intoxicaciones por fármacos como AINES, antibióticos y ciclosporina, o también otras toxinas como el paraquat, fenol y algunos hongos venenosos.